Bienvenido a dos ejemplos de resolución de ecuaciones lineales en una variable. Al resolver una ecuación en una variable, el objetivo es encontrar el valor de la variable que satisface la ecuación, o eso hace que la ecuación sea verdadera. Para hacer esto, queremos aislar la variable en un lado de la ecuación. Mirando esta primera ecuación, aviso como tenemos dos términos variables, pero están en el lado izquierdo. ¿Qué significa resolver esta ecuación? Queremos que la ecuación sea en forma de x igual a alguno valor donde hay valor. Aquí sería nuestra solución. El primer paso es ver si podemos simplificar cualquier lado izquierdo o derecho de la ecuación. Y de nuevo, porque el lado izquierdo tiene dos términos similares o dos x términos, podemos combinar estos dos términos. 9x, 6x igual 3x. Por lo tanto, la ecuación simplifica a 3x. 17 igual menos 42. Para el próximo paso queremos aislar el plazo variable o en este caso 3x, que significa querer deshacer menos 17, y la operación opuesta de subtracción es adicional. Para deshacer el menos 17, agregaremos 17 a ambos lados de la ecuación. Agregamos 17 a ambos lados para mantener la igualdad. Aviso, aquí tenemos menos 17 más 17 es igual a 0, así que el lado izquierdo ahora es 3x, y el lado derecho es menos 42 más 17, que es igual a menos 25. Ahora mirando al lado izquierdo otra vez, 3x significa 3xx. Para deshacer esta multiplicación, ahora dividiremos ambos lados de la ecuación por 3. 3 dividido por 3 igual 1, así que el lado izquierdo ahora es 1x o solo x. En el lado derecho tenemos menos 25 3. Esta fracción se simplifica porque 25 y 3 no compartir ningún factor común que no sea 1, por lo tanto esta es nuestra solución en forma más simple. Pero en caso de que se le pida que convierta la fracción incorrecta en un número mixto, revisemos este proceso. Aviso de cómo el número mezclado también sería negativo, así que si ignoramos el negativo por un momento, dividiremos 25 por 3 para encontrar el número mixto. Hay 8 3 en 25 como 8x3 hexasiemens 24. Resumen, tenemos un restante de 1, esto nos dice que menos 25 3 es igual a un número negativo mixto, sería menos 8 1 3, el restante sobre el divisor. Pero para nuestra clase, queremos dejarlo como una fracción incorrecta simplificada. Ahora vamos a ver nuestro segundo ejemplo. La diferencia aquí está, aviso cuántos términos variables están en el lado derecho esta vez, lo que significa resolver la ecuación. Queremos que la ecuación esté en forma de algunos números iguales x, donde este número aquí sería nuestra solución. De nuevo el primer paso es simplificar cualquier lado. Aviso como tenemos dos términos similares en el lado derecho, tenemos 7x más 3x que nos daría 4x, ahora tenemos menos 48 igual 4x más 42. Así que el próximo paso queremos aislar el término variable en el lado derecho. Así que queremos deshacer esta adición o realizar la operación opuesta en ambos lados. Bien, el opuesto de más 42 sería menos 42, así que ahora resultaremos 42 hexanewtones ambos lados de la ecuación. Aviso más 42. 42 igual 0, así que en el lado izquierdo tenemos menos 48, 42, eso menos 90, igual. En el lado derecho tenemos 4x. Necesitamos ser un poco cuidadoso aquí. En el lado derecho, 4x significa menos 4xx. Y por lo tanto aislar x queremos dividir ambos lados por menos 4. En el lado izquierdo, un negativo dividido por un negativo es positivo, así que tenemos un positivo 94 igual menos 4 dividido por menos 4 igual 1, así tenemos 1x o solo x. Así esta es nuestra solución, pero esta fracción no está simplificada. 94 comparten un factor común de 2, por lo que nos dividiremos entre el numerador y el denominador por 2 para simplificar esta fracción. También cambiemos el orden de esto. Podemos escribir esto como x igual, y entonces 90 dividido por 2 igual 45 y 4 dividido por 2 igual 2. Así que nuestra solución es 45 2 que se simplifica. Otra vez, aunque es una fracción incorrecta, es nuestra solución.
También mostremos convertir 45,2 a un número mixto. Tenemos 45 divididos por 2. Hay 2 en 4, 2 por 2 es igual a 4, resumen que es 0, baja del 5. Hay 2 en 5, 2 por 2 es igual a 4, resumen, tenemos un restante de 1. So 45,2 igual 22,12, el restante sobre el divisor. Pero otra vez lo que encontraremos, a medida que avanzamos más y más en las matemáticas, dejando nuestras soluciones como fracciones incorrectas, es fino tan solo como es simplificado completamente. Espero que hayas encontrado esto útil.